Hola mi hermano querido, espero y te encuentres muy bien. Ya estamos listos para traerte aquí en tu canal Edifiquemos el Alma el repaso de la lección. Hay que tener en cuenta unos aspectos muy importantes. En primeras, este es solo un pequeño comentario. Bueno, yo soy una persona que cuando explico el repaso de la lección pues se extiende mucho. Y soy de aquellos que, hasta para las exposiciones vieran en los colegios yo tardaba mucho en exponer. Así que soy una persona que lleva mucha información y le gusta, pues, le gusta explicar. Eso es a lo que voy. Así que tal vez a veces sientan algo largos estos repasos de la lección. Solo con la introducción ya me estoy tardando bastante, pero espero que puedan disfrutar y ya saben que sea una bendición sobre todo y que alabemos el nombre de Dios y que entiendan correctamente qué es lo que traigo porque ya tengo aquí escrito todo lo que tengo que decir. Así que empezamos pues con el repaso de la lección y ya saben, disfrútenlo y que sea una bendición para nosotros en general, tú y yo. Y los hermanos que vean, compártanlo, compartan este video porque hay que enseñar a otros. Así que vamos. Dice que hablamos de crisis de identidad como punto uno. Oh, ¿qué será la crisis de identidad? Muy bien, para memorizar el versículo lo encontramos en Isaías 1:18. Les voy a pedir ahí que tengan sus Biblias y vayamos a leer Isaías 1:18. Dice así: Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, qué interesante promesa, qué interesante mensaje. No lo voy a explicar todavía, vamos a ir avanzando por puntos para que vayan entendiendo de poco en poco, porque hay que tener versículos extra para poder reforzar estos conocimientos, para poder entender mejor. Claro que hace más o menos qué es lo que trata de decir, pero ustedes no, así que vamos a ir de poco en poco. Y también les voy a pedir disculpas por los ruidos, me está costando bastante grabar este audio porque pues hay mucha música, bombas por todos lados y me es difícil encontrar el silencio y la concentración incluso para leer las Sagradas Escrituras, que me ha costado un poco. Así que les pido disculpas, he pasado leyendo bastante, me atrasé incluso en entregar el repaso a la lección, pero ahí vamos hermanos, vamos a ir mejorando poco en poco. Vamos a ir, dice, como podemos ver ahí en ese versículo, dice, venid entonces y razonemos, dice el Señor. Cuando dice venid, Dios siempre está llamándonos, siempre nos está diciendo, venid, pueblo mío, venid, venid, por favor, ya no quiero que estén pecando. Entonces nosotros somos los que rechazamos, somos la única criatura del Señor que se ha rebelado contra Dios. Así que vamos entonces a leer Isaías 1:1. Ahí es donde comienza la historia. Empecemos. Dice Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amoz, que vio acerca de Judá a Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Como podemos ver, aquí se ve en primer punto que es una visión. Enfoquémonos en este versículo, la palabra visión. O sea, cuando hablamos de visión estamos introduciéndonos a lo que sería una profecía. Estamos hablando que Isaías era un profeta. Entonces él tuvo una visión, porque dice claramente visión de Isaías, un profeta que está hablando algo antes de que suceda. Le fue revelado algo mucho tiempo antes de que sucediese la tragedia. Por ejemplo, que a mí me revelaran el día del fin del mundo y yo lo compartiera, entonces sería una revelación. Pero ya recuerden que no estamos mucho para visiones actualmente, puesto que el ser humano se ha separado mucho de Dios, el ser humano se ha corrompido y actualmente el amor hacia Dios ha disminuido. Por lo tanto, tenemos que buscarlo día a día. Entonces, después lo otro que dice, para los reyes de Judá. Esto es una visión para los reyes de Judá, dice. Para mayor información, que lo tengo apuntado,
Lo pueden encontrar en Segunda de Reyes 15 al 20 y Segunda de Crónicas 26 al 32. Recordemos que esto solo es un pequeño repaso, un comentario. No es en sí el estudio de la lección. El estudio de la lección lo tienen que hacer previamente ustedes para entender qué es lo que se está tratando de comunicar y hablar aquí. Porque recuerden que el comentario no es un reemplazo de lo que sería el repaso de la lección. Nosotros tenemos que estudiarlo detenidamente para entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Y tratemos de persistir, hermanos. Vamos, que ya comienza un nuevo año. Yo fallé bastante, inclusive en los repasos anteriores. Pero ahí vamos, hermano. Hay que levantarnos, tratemos de mejorar. Que el enemigo no nos venza. Así que sigamos avanzando. Como les decía, a partir de Segunda de Reyes de 15 al 20 y Segunda de Crónicas 26 al 32 encuentran más información detallada acerca de qué fue, porque habla aquí en Isaías 1, visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. A partir de esos versículos se menciona acerca de la historia de los reinados de cada persona. Fueron 4 reyes que se mencionan ahí, solo que fueron más claramente en la Biblia ya completo. Leyendo todo eso se mencionan más, pero están hablándose específicamente de 4 reyes. Algunos fueron jóvenes, algunos los mató el orgullo, hicieron las buenas obras ante los ojos de Dios, pero otros los mató el orgullo y cuando Dios los engrandeció, ellos se separaron, que de hecho de eso trata el repaso de la lección. Entonces, sigamos leyendo. Dice Isaías versículo 2. Fijémonos en el subtítulo, dice enfermos de pecado. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh, qué triste, qué triste, qué triste mensaje. Solo enfoquémonos en donde dice crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Claramente aquí Dios habla acerca de cuando Él nos da muchas bendiciones, cuando Dios todo nos marca bien en la vida y lo buscamos nada más en la necesidad. Qué triste, hermanos, cuando dice, y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste que Dios siempre esté buscándonos, tratando de hacer lo mejor por nosotros, y nosotros le llevemos la contraria. Pero es que a fin de cabo fuimos hechos a imagen suya, y tendemos a rebelarnos porque queremos ser como Él. Recuerden que Dios es creador y que hace el ser humano. Todo lo que tenemos hoy en día, el teléfono donde estás escuchando la prédica, los auriculares, el cuaderno, la Biblia ya traducida, ya plasmada, escrita por computadoras. Tenemos todo. El ser humano es creador como Dios. Ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando dice también aquí, fijaos en una cosa, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Oh, cuando habla el Señor es una persona, recuerden que hablamos de una persona infinita, bueno, no de persona, sino un ser infinito. Nosotros somos finitos y tenemos una mente limitada, a diferencia de Dios. Y cuando habla el Señor, querido, oh, cuando habla el Señor, hasta Él mismo se tiene que contener porque es tanto su poder que con solo hablarte a ti quedas limpio porque el Señor es poderoso y grande. Hasta el mismo Señor es una persona, un ser muy inteligente que tiene que contenerse cuando habla, porque con su gran poder puede hacer milagros. Y cuando habla el Señor, querido, ocurren grandes cosas. Y recordemos que todo lo que diga el Señor es una bendición para nosotros. Entonces, ¿por qué creen que dice oíd cielos y escucha tu tierra? Porque habla el Señor. Bueno, la explicación está sencillamente ubicada en las invocaciones de los cielos y la tierra que hacía Moisés. O sea, no sé si han leído anteriormente los libros de Deuteronomios. Ahí se mencionan esas invocaciones. Así que quiero que abran sus Biblias y vayan a Deuteronomios 30:19. Vamos para allá. En Deuteronomios 30:19 encontramos un mensaje que dice Moisés. Dice así: al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Elige la vida para que vivas, tú y tus descendientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una invocación. Como podemos ver, dice, elige la vida para que vivas. Siempre el ser humano tiene dos opciones, por lo común. Se ve desde Génesis, desde el principio se ve. Cuando Jesús les puso a Adán y Eva, o mueres o vives. Siempre el ser humano tiene dos opciones, eliges la muerte o eliges la vida. Y lastimosamente somos tan tibios que no sabemos ni qué elegimos. Un día estamos pecando, al otro nos arrepentimos. Es duro para el ser humano mantenerse en constante comunicación con Cristo, porque el enemigo nos está confundiendo. Recordemos que, imagínense, desde Génesis el enemigo tentó a Eva, tentó al hombre y a la mujer. Imagínense cuánto tiempo ha pasado hasta el 2020 actual para que el enemigo no haya adquirido experiencia. 2020-2021. El enemigo cada vez se va haciendo más fuerte también. El enemigo desde Génesis viene tentando hasta en la actualidad. Imagínense cuánta experiencia ha adquirido. Por eso se le conoce como el rey de la mentira. Recordemos que Satanás está en la tierra y siempre está buscando ganarse nuestra vida. Luego tenemos en ese mismo Deuteronomios, ahora nos vamos a 31:28. Dice así: Congregad a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré al cielo y a la tierra por testigos contra ellos. Recordemos que en los tiempos de antes se comunicaban directamente con Cristo. Entonces, cada vez que se comunicaban con Cristo, tenían un pacto muy fuerte, se comprometían a respetarlo, porque cualquier violación, querido, si te metías con Cristo en algún pacto y luego se enteraba que violabas ese pacto, te iba pero mal, porque recuerda que cuando estableces algún tipo de pacto con alguien tienes que cumplirlo, como por ejemplo se ve a partir de Éxodo, donde aparece Aarón, que en cierto momento Moisés se aleja del pueblo de Israel, y entonces cuando va a hablar con Cristo para recibir los mandamientos, le dice: Cristo, baja porque tu pueblo se ha desviado, han hecho un becerro de oro y le han rendido homenaje, gloria, y se han olvidado de Cristo, se han olvidado de Cristo. Esa palabra dura para los oídos, hermanos, dura para los oídos. Cuando dice se han olvidado de Cristo, siempre nos estamos olvidando de Cristo. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues sigamos avanzando para que vayamos entendiendo por qué pasa. Es que recordemos que Dios nos da libre albedrío. De nada sirve que seamos robots y que obedezcamos a Dios por pura fuerza. No tiene que ser así, por amor. Pero vamos avanzando para que entiendan. Punto 2 dice: Oíd cielos. Este es el subtítulo del punto 2 del repaso a la lección. Recordemos, hablamos de una visión para reyes, una visión que se le dio a Isaías acerca de los reinados de emperadores que fueron jóvenes. De hecho, lo podemos confirmar, como les decía, en el libro de Segunda de Reyes 15 al 20 y Segunda de Crónicas 26 al 32. Ahí es donde se encuentra detalladamente los reinados de lo que hablamos cuando dice visión de Isaías, hijo de Amós, para reyes. De hecho, en esos libros podemos ver a jóvenes que no eran más de 16 años. Algunos. Otros tenían como 25. Medio lo leí. Como les decía, me fue un poco difícil concentrarme por la música. No encontré ningún día en la semana que... Por eso, imagínense, el momento que lo estoy entregando ya es algo tarde. Y es que apenas si encuentro silencio, porque me cuesta poder encontrar el silencio aquí por donde vivo. Abunda mucho el ruido. Así que disculpen, hermanos. Y como les decía, fueron jóvenes no más de 16, 25 años que reinaron. Algunos trataron de hacer el bien, otros luego se llenaron de orgullo, luego que Dios les dio, y otros siempre hicieron lo malo. Qué triste, porque esto se asemeja. De hecho, hay un reinado, no me recuerdo muy bien cuál fue, por eso no les voy a decir aquí eh, alguna mentira. Hay que decir la verdad. Por eso les digo, vayan y lean Segunda de Reyes 15 al 20 y Segunda de Crónicas 26 al 32. Hubo un reinado donde dice que al principio había un rey que hizo el bien ante los ojos de Cristo, pero luego se llenó de orgullo porque empezaron las bendiciones y se olvidó de Cristo. Y entonces, ¿qué pasó? Que tuvo que recibir maldición, porque eso no era bueno ante los ojos de Cristo. Se olvidó de Dios. Por eso esto se asemeja bastante
Isaías 1:2, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Siempre nos estamos rebelando contra Dios. Por eso les digo que se compara. Incluso esto es comparado con Deuteronomios 30:19, que ya lo leímos, 30:19. Aquí está, aquí lo tengo. Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Como podemos ver, ahí prácticamente estaban poniendo en pacto a Cristo en medio para que ellos eligieran. Directamente estaba invocando a los cielos y la tierra. Pudo directamente haber dicho, sí, invoco a Cristo delante de vosotros para que se establezca este pacto, pero invocaba a los cielos y la tierra porque directamente son creación de Dios y era un pacto muy importante. Cada que decía a los cielos y la tierra invoco es porque algo muy importante, de suma importancia, ¿saben? Hablamos de suma importancia porque estamos poniendo delante en medio a Cristo. Entonces, no era un pacto que se podía romper como cualquier escrito humano, que la constitución política dice tal y tal cosa. No, eso no era hecho por humanos, era hecho por Cristo, escrito por Cristo. Él lo estaba ordenando y por eso se tenía que obedecer al pie de la letra. Entonces, sigamos leyendo, hermanos. Se dice que cuando el rey del cercano oriente hacía un tratado, esta es una pequeña historia para que entiendan. Se dice que cuando un rey del cercano oriente hacía un tratado político con un gobernante menor, éste invocaba a sus dioses como testigos, como enfatizando que cualquier violación del acuerdo traería un castigo. Y esto pasa igual con Moisés, quien invocó al único Dios verdadero como testigo. De hecho, esto lo podemos encontrar también en Deuteronomios 4:26. Y Deuteronomios 4:26 pues prácticamente viene diciendo lo mismo que vimos en Deuteronomios anterior, en el Deuteronomios, vamos a ver, 30, 19 y 31:28. Recuerden, hermanos, que es mi primera vez y me está costando un poco aquí el revoltijo de versículos y saltos. Pero vamos creciendo, ahí vamos. En el Deuteronomios 4:26 dice, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que muy pronto pereceréis del todo de la tierra que vais a poseer al pasar al Jordán. No estaréis en ella mucho tiempo porque seréis destruidos. Nuevamente vemos una invocación, un pacto que dice, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Y recordemos que los cielos de quién son, de Dios, y la tierra de quién, de Dios también. Entonces estaba poniéndose como pacto a Dios en el principio. Por eso es muy importante. Pero no nos desviemos del tema, que me estoy extendiendo ya, y regresemos a Isaías 1. Váyanse a sus Biblias. Muy bien, hermanos, ya están en Isaías y vamos a seguir leyendo. Estábamos en Isaías 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y aquí viene algo muy triste y una pequeña explicación por parte de Dios, que nos hace una ilustración para que entendamos mejor. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. ¿Por qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra está comida por extranjeros ante vuestra cara, asolada por extraños. Y Sión queda como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Los gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí leímos a partir de Isaías 1 hasta el versículo 11. Qué interesante. Como podemos ver, ahí es una advertencia por parte de Dios cuando les dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Un fuerte mensaje tanto para nuestros corazones como para la iglesia, hermanos. ¿De qué te sirve a ti ir solo los sábados a la iglesia y respetar y rendir homenaje específicamente ese día si no vas a buscar a Cristo durante toda la semana? Es que Cristo no es nada más los sábados. Cristo es de buscarse diariamente, es de estar en constante consagración, hermanos. Pero hay que buscar la lucha, hay que abrirle el corazón. Dios no te va a transformar si tú no se lo permites. Más adelante lo vamos a ir viendo, que ya me estoy extendiendo y voy a ir un poco más rápido porque, como les decía, me extiendo y pues no quiero que se haga tan largo el repaso de la lección. Ahora les hago una pregunta. Vamos a leer del versículo 11 al 15 y después les voy a hacer la pregunta. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano, cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado. Convocar asambleas, no los puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, no os escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermanos, fuerte declaración por parte de Cristo. Desde Éxodo, Levítico, se puede ver que el mismo Dios les estableció al pueblo de Israel cómo debían de hacer un pacto. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Judá, estamos hablando de Judá, recuerden, versículo 1 dice: para los reyes de Judá, que también era para el pueblo de Israel, y Israel también podemos ser nosotros actualmente, porque la Biblia no se desprende mucho de la realidad actual. La Biblia es prácticamente lo mismo, nos sirve actualmente, no importa el momento en el que haya sido escrita, se sigue viendo lo mismo. Entonces, cuando dice, cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos, aunque multipliquéis las oraciones. ¿Por qué creen que Dios no los quería escuchar? ¿Por qué creen? A ver, les doy unos segundos ahí para que expliquen. Bueno, la respuesta es tan simple. Como les decía, en Éxodo y Levítico ya les había enseñado Dios cómo es que tenían que establecer su pacto. Hacían el sacrificio, mataban el cordero, porque ya sabemos, para pecado, cada vez que hay un pecado, no puedes solo simplemente pedir perdón. Alguien tuvo que haber muerto por ese pecado. El pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no puede haber un simple pecadito para que no pueda haber derramamiento de sangre. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo nada más hacía los sacrificios, estaban derramando sangre, estaban matando animales normalmente, y ya no es sentimiento, ya no nacía el sentimiento del arrepentimiento. Eso es lo que le molestó a Dios en ese momento, porque se estaba dando cuenta y le estaba dando el mensaje al pueblo que por favor ellos no le dieran gloria, porque de qué le servía si Dios no los estaba escuchando, porque no quería ese tipo de glorificación. Él lo que quería es que lo busquen con amor. ¿Qué pasa? Pues simplemente el pueblo estaba, simplemente llegaban el sábado, alababan, cantaban, mataban animales, pero ya no nacía el sentimiento del
querer perdón. Simplemente pasaban las cosas, las asambleas, dice, inventaban sus fiestas, alababan, hacían a su manera, pero no, estaba haciendo más pecado de lo que es. O sea, Dios prácticamente es como que les decía, mejor ya no quiero ni que respetes el sábado, porque me estás molestando que lo hagas de esa manera. Entonces prácticamente nuevamente viene lo primero que les decía. Dios los pone en dos posibilidades. Mira, o respetas el sábado y respetas mis mandamientos y me guardas, o no me respetas y no me guardas. Simplemente habían dos posibilidades. Y claramente Cristo les decía, mejor no quiero que me des todo esto, si no me entregas tu corazón. Pero yo quiero que me des todas estas cosas, como lo son asambleas, ir a la iglesia, pero asambleas buenas, ¿eh? No estamos hablando de fiestas paganas, porque también recordemos que el pueblo acostumbraba a hacer fiestas paganas. Actualmente también se ve mucho las fiestas paganas, carnaval, Semana Santa, pues se han vuelto fiestas paganas y no es lo que quiere eso Dios. Me das tu corazón y sí quiero estas cosas. No me das tu corazón, no me des estas cosas, porque es más pecado, es abominación. El Señor se los estaba dejando, claro. Incluso la adoración que les estaba entregando el pueblo no era apta, porque Dios ya había enseñado cómo hacer el pacto y eso se encuentra en Levíticos 1:16. Ahí Dios muestra cómo hacer el pacto al pueblo de Israel. Entonces, eso es muy importante, porque dice que para Dios lo que hacía el pueblo de Judá con los rituales era un desperdicio. Por eso estamos hablando del punto 3, que es ritualismo putrefacto. Qué palabra tan dura, putrefacto, podrido, no sirve. Ese ritual no está siendo de... Así que ahora, hermanos, ya se nos ha ido el tiempo. Avancemos al punto 5, que dice comer o ser consumidos. Dos posibilidades. Leamos Isaías 1:19 y 20. Si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Como podemos ver, ahí nuevamente se ve lo que sería las dos posibilidades. Dios siempre nos está poniendo, como por ejemplo en Génesis, que ya les explicaba, les puso a Adán y Eva. O vives o mueres. Comes del árbol prohibido y te llenas de conocimiento, pero eso influye en dos cosas. Te llenas del conocimiento, tanto del bien como del mal. Dos posibilidades. Ahora, hermanos, es cuando les digo, vayan a Deuteronomios 30:20. Dice así: ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para aceptar a Cristo? No debes de esperar más. Debes de amar a Cristo. Debes de creer en Él. No dejes, porque el enemigo ha adquirido experiencia. Te dije que viene tentando, viene induciéndonos al pecado desde Génesis. ¿Cuánto tiempo ha pasado para hoy para que él no haya adquirido experiencia? El enemigo te está confundiendo. El enemigo te está diciendo cosas en la mente. El enemigo está buscando cómo separar esa relación que tengas con Cristo. Al enemigo le duele que tú busques a Cristo. El enemigo no quiere que busques a Dios. El enemigo quiere que te pierdas. Y entonces, ya finalizando, les digo, Dios espera una respuesta de amor a cambio, pero en lugar de uvas obtiene uvas silvestres, que eso del hebreo significa cosas apestosas. Uy, qué palabra tan desagradable. Dios está esperando en su viña cultivar uvas, pero obtiene uvas silvestres. ¿Cuánto tiempo más quiere seguir siendo una uva silvestre? Que es lo que decíamos en Isaías 5:4. Que en Isaías 5:4 hablábamos de que qué más podía hacer Cristo por nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar ahora. ¿Qué más podemos hacer nosotros para Cristo? Eso es lo que debemos de ponernos a pensar. ¿Qué más podemos hacer para traer más almas a Cristo? ¿Qué más
tenemos las redes sociales, tenemos una infinidad de cosas, hermanos. Yo por eso los invito a que ustedes busquen los medios. No hay que frenarnos. Hay muchos medios para poder traer almas a Cristo. Hay muchas posibilidades. Las puertas se abren día a día. Dios nos está dando la posibilidad, hermanos. Nosotros no tenemos que rechazarlo más. Por eso les voy a invitar por último a que vayan a 2 de Pedro 3:9. Y ahí es la gran promesa como final que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De la misma manera puedes ser un cristiano. Tú puedes decir: Cristo, te prometo que ya no voy a pecar, y caer y volverte, y así por un buen tiempo, y seguir. Y Dios te sigue esperando. Dios es paciente contigo. No está demorando su promesa, no solo en venir para venir a traerte y llevarte a la tierra prometida, sino que Cristo está demorando su promesa para que tú no te pierdas. Entonces, hermano mío, te invito a que puedas meditar en Cristo, que hayas entendido la lección. Espero y te haya gustado mucho la lección. Espero y puedas haber disfrutado y que haya sido de una bendición para ti. No te olvides de compartir la lección con tus amigos, con tus familiares, y recuerda, lee la Biblia, repasa la lección. Esto ha sido un comentario que me he extendido bastante y ya lo trataremos de sintetizar cada vez más para que puedan entender de una manera en menos tiempo. Y pues espero les haya gustado, me he divertido. Así que Dios les bendiga grandemente y juntos en Cristo traigamos almas para Cristo. Por eso va el canal Edifiquemos el Alma. Así que, oh querido, que Dios te bendiga y te guarde, y que te puedas cada vez más consagrar en Dios. Amén.